nosotros tenemos que hacer algo para salvar todas estas vidas de estos niños que ustedes no se pueden imaginar la cantidad de niños. Eran impresionantes, veían niños de todas partes. De pensar que se podían hacer las cosas hasta este punto fue demasiado importante. Nosotros tomamos una decisión, hacer una fundación, pero muy lejos, obviamente la imaginación es interesante. En Perspectiva, el podcast donde grandes voces comparten sus logros y su visión sobre los temas que mueven a nuestra sociedad. Cada episodio abre la puerta a nuevas historias que inspiran y nos invitan a ver el mundo de otra manera. Quédate para conocerlas. Hola, ¿qué tal? En Perspectiva es un programa, un podcast donde queremos honrar y donde queremos invitar a aquellas personas que han hecho y que han cambiado la historia de nuestra región. Hoy tenemos invitado al doctor Franklin Roberto Quiroz Díaz, un médico internista, médico cardiólogo, con un gran historial en su vida para contarnos. Doctor Quiroz, cuéntenos por qué usted, cuando todo el mundo se iba a Estados Unidos a entrenarse en la década del 60, 70, usted decidió irse para Rusia. ¿Por qué Rusia? ¿Y qué lo motivó a usted a estudiar medicina también? ¿Por qué quiso ser médico y tener toda esa trayectoria de vida en una historia maravillosa que es lo que queremos contarle a nuestros públicos? Muy buenos días para todos, doctor Castillo. Para Perspectiva es una oportunidad muy grande que tengo en la vida de poder relatar muchas cosas que al final tiene el objetivo de comunicarle a las nuevas generaciones, algunas profesionales que están en desarrollo de sus actividades, cómo era antes, cómo es ahora y cómo seguramente será después. Es una oportunidad única que le da a uno la vida, porque en estos últimos años, realmente el aceleramiento del conocimiento y de las actividades de la humanidad ha sido demasiado rápido. Pasamos de la velocidad del caballo a la velocidad de los supersónicos. Bueno, ¿por qué cuando salí médico? Salimos 67 en el año de 1967 y de los cuales el 80%, 85% se fueron a los Estados Unidos. Y no poco lo quedamos acá y yo decidí irme a Rusia. Venía con algún interés de la historia, de saber qué era Rusia. Pensé que si Gagarin había ido al espacio, que debería ser algún país que tenía mucha tecnología, muchas cosas importantes. Fuera de eso, tenía como un pariente allá que ha hecho medicina también, que vino y ahora trabaja en los Estados Unidos, pero me escribía que era bueno. Entonces yo decidí irme para allá a conocer como un nuevo mundo. Entonces yo me fui como aventurero, inclusive las directivas de la universidad, me acuerdo el padre Hoyo me decía, bueno, piénselo bien, que como la cortina de hierro, país socialista, en fin, todo eso. Y yo salí de la Universidad Javeriana. A mí me educaron, siempre estudié con comunidades religiosas, claretianos, y yo le contesté, no, que era la curiosidad, quería saber algo diferente. Yo tenía oportunidad de ir con ellos a los Estados Unidos y fue así como decidirme para allá. ¿Por qué? Estudié medicina. ¿Por qué me gustó eso? Bueno, le digo que algo tiene mucho que ver. Mi abuelo era un hombre impecable en el vestir, corbata y todo eso, y vivía en San Joaquín, que es un pueblito muy pequeño, no tiene 1000 habitantes, y él era el médico de allá, pero es un médico homeópatas que ellos daban, y yo le ayudaba, yo era el que le largaba las capsulitas cuando tenía como 4 añitos, 5 añitos, era el que le daba y él me daba alguna cosa por eso. Entonces, eso me estimuló y con él y con ese cariño que él hacía. Doctor Quiroz, el manejo de cardiología, el cual conozco de toda la vida suyo, y especialmente en los niños con enfermedades cardíacas, han marcado toda su historia. Yo no sé si el 60 o 70% de toda su actividad ha estado basada en los niños. Y ahí aparece el programa de Corazón a Corazón. ¿Qué significa para usted el programa de Corazón a Corazón? Eso es algo muy especial y que yo lo defino con una palabra, solidaridad. En eso usted, el doctor Castillo, ha tenido mucho que ver en el desarrollo de todo el programa desde su inicio. Eso ha marcado mi vida siempre en muchos aspectos. Realmente yo en la rotación que hice como cardiólogo para obtener el PhD en cardiología en la antigua Unión Soviética, pasé por Kiev, la ciudad que está hoy en guerra. Y había un doctor que se llamaba Nikolai Nikolaevich Amosov. Tenía un instituto de cardiología
que todos los niños de la Unión Soviética iban allá. La población era de 250 millones de habitantes. A mí me llamaba la atención por qué de poblaciones tan lejas de la Unión Soviética, por qué los llevaban allí. Entonces la rotación de pediatría la hice allá. Y hicimos buena empatía con el doctor, con el doctor Amosov, y me llevaba para todas partes y me mostraba y la cirugía, lo que hacía. Yo era el único extranjero que había ahí y le compartía conmigo. Decía, oye, doctor Tavares Franklin, ¿cómo le parecen los resultados? No, magnífico. Entonces, ya de regreso a Colombia, vi que muchos de los pacientes que llegaban a mi consulta eran niños que venían siendo tratados como problemas reumáticos, que un socrito, y examinándolo un poquito más con los métodos, pues, con la clínica y el electrocardiógrafo y una plaquita de tórax, ya más o menos un Infocrack, que eso no era problemático, no era que eran problemas con él. Y entonces así, pues son miles, son cientos, y después llegaban más y más y más. Y ya entonces dije, no puede quedar así. Yo creo que esto tenemos que hacer algo, porque estos niños están muriendo. Inclusive muchos niños los llevaban allá al hospital y los dejaban y se iban los papás, porque no aguantaban el estrés permanente de un niño con lo que llama SPEL o crisis hipóxicas, que se están muriendo, vuelve y se recupera. Entonces el doctor haga lo que pueda. Nos dejaban ahí, y entonces comenzamos, y fue cuando con el doctor Castillo hicimos una magnífica labor de Club Rotario de doctoría, que nos recibieran uno de esos niños en los hospitales de Estados Unidos, expresamente en el North Shore, en Nueva York. Y allá se entendieron la situación y realmente enviamos muchos niños allá, ellos vinieron acá. Mi inglés nunca ha sido fluido, es apenas lo necesario. Entonces dije, no, lo mejor es que ellos vengan acá y miren la realidad. Entonces vieron la cantidad de niños enfermos y no hay que hacer algo, y comenzaron también a apoyarnos, logística, y eso pudimos darle solución a eso, y pensamos, una de las cosas que la vida le da es pensar a largo plazo. Nosotros dijimos con el doctor Castillo, esto no podemos seguir así. Tenemos que buscar una solución que sea más amplia y que beneficie a todos los niños, a todos los que más podamos. Esto necesita una fundación. Y así fue. Pensamos en San Gil. Obviamente San Gil es una población pequeña, no tiene todos los recursos. Entonces ya nos salamos acá y es lo que vemos hoy. Pero no se me adelante, que esa era parte de la siguiente pregunta. ¿Qué significa el programa de Corazón a Corazón, que fue la etapa previa a la Fundación Cardiovascular? Una acción de solidaridad, la validación de mi vida, de por qué viví y para qué sirvo. Eso es fundamental. Yo he cumplido con la vida porque he sido solidario con la gente. Lo mismo que usted, doctor Castillo, muchos de los médicos emitimos vida. No somos dioses, somos seres humanos con virtudes especiales. Salgamos del programa de Corazón a Corazón, programa maravilloso, jornada de 500 niños en una semana, donde los americanos venían y los veían junto con usted y todos nosotros, y se hacían esas grandes listas para enviar pacientes a Estados Unidos. Pongámonos año 85, 13 de diciembre o 12 de diciembre, Club de Profesionales, que hicimos la primera asamblea donde tomamos la decisión de hacer una institución utópica, porque todo el mundo decía eso era una locura, que era crear la Fundación Cardiovascular. Sí, realmente en lo que la fecha que usted hizo, si nosotros nos reunimos allá y dijimos, bueno, nosotros tenemos que hacer algo para salvar todas estas vidas de estos niños, que ustedes no se pueden imaginar la cantidad de niños, eran impresionantes, veían niños de todas partes, tanto que me dijeron de San Gil, ¿usted de dónde sacó tanto negrito aquí? Porque venían de Buenaventura, de Tumaco, de Aguachica, de todas partes de la costa, de La Guajira, de todas partes venían ahí niños, buses completos, viajaban 2, 3 días para llegar. Entonces suprimimos eso, dijimos, no, que no vengan acá, mejor yo voy allá, a donde sea. Entonces yo comencé a viajar por todo el país, y mejor cuando habían ido a Buenaventura, Tumaco, Ipiales, Ibagué, La Guajira, inclusive a Barranquilla, y hicimos jornadas muy grandes allá. Nosotros tomamos una decisión, hacer una fundación, pero muy lejos. Obviamente la imaginación es interesante. Tal vez el ajedrez me sirvió mucho a mí para eso, de buscar soluciones, ¿no? Yo soy un ajedrecista de niño, y por eso me dieron muchas cueteras en la casa, porque llegaba tarde en la noche
a dormir. Y yo tenía unos 12 añitos o 10, 12 añitos y me pasaba en un café donde era el único que había un ajedrez y eran adultos. Y yo me ponía a mirar y se me pasaba y llegaba a las 12 de la noche. Imagínense un niño de 12 años. Entonces llegaba, ¿por dónde está? No, bueno, yo no tenía ajedrez ni con qué lugar en la casa. Entonces, digo eso, de la imaginación, un poquito viendo eso, me avisoró de que podíamos desarrollarnos mucho en la forma en que el mundo se iba desarrollando, pero que eso era difícil, que no era fácil y que todo llevaba un tiempo. Afortunadamente, no, debo decirlo, doctor Castillo, la imaginación suya, la perspectiva, el futurismo, es decir, de pensar que se podían hacer las cosas hasta este punto, fue demasiado importante, porque es que, por eso yo decía antes que la vida le daba oportunidad a uno de ver cómo era antes, cómo es ahora y cómo es después. Obviamente, para llegar a este estado de desarrollo es impresionante. Bueno, hoy, situémonos año 2025, hoy, Fundación Cardiovascular, Hospital Internacional, todo lo que ha pasado en estos últimos 40 años, ¿qué opinión le da? ¿Qué piensa usted, Roberto Quirós, desde que cuando comenzamos en San Gil, hace 45 años, año 81, a mirar sin nada? Nada, no había sino, como usted lo dijo, un fonendo y un electrocardiógrafo y un equipo de rayos X. Y así comenzó la cardiología en Santander. A hoy, tener todo eso. ¿Qué impresión le da? ¿Usted qué puede decirle a la sociedad? Es un niño de su realidad. Realmente aquí podemos hacer absolutamente todo, inclusive un poquito más de lo que hacen en gran parte del mundo. Nosotros hemos llegado hasta tal punto de que nosotros somos pioneros en muchas de las intervenciones que se hacen en el mundo. Hace poco ustedes oyeron hablar del corazón artificial mini, pequeño, es decir, ese es un avance impresionante. Obviamente que llegar a todo ese estado es convertir un sueño en una realidad. Antes no teníamos sino un electrocardiógrafo, un fonendoscopio y una plaquita de rayos de tórax para poder hacer un diagnóstico, pero lo hacíamos. Y operamos niños con esos parámetros y lo hicimos bien. Es voluntad, queremos, es decir, el querer uno ser solidario, el querer uno ayudar a los demás le hace a uno desarrollar, ser ingenioso. Hoy todo el mundo se pone a pensar en ambulancias. Remitamos, esto no se puede hacer y tantas cosas que le pueden hacer. Yo, estando en Suaita, trabajé 3 años y medio y todos los días operaba. No había ambulancia, no había nada. Yo los operaba ahí. Todos los días operaba. Es increíble. Los que allá se parten mucho las piernas por un montón de trapiches y manos, entonces los inmovilizaban, los dejaban en el hospital. Cuando había 5 o 6, los subíamos en un camión. Le poníamos en la parte de atrás del camión los colchones, los llevamos, y un amigo me los traía aquí a la 1 de la mañana, los veníamos de San, los operábamos aquí en San Juan de Dios. Puedo decir el doctor que nos ayudaba, el doctor Meléndez, le decía yo, le llamaba, le decía, tengo 6 para mañana. Él sabía de qué se trataba. Entonces tenía todos los instrumentos y ni entrábamos por urgencia ni por nada, era ayudarle. Cuando eso no había sistemas tan difíciles, y los regresábamos el mismo día. Ellos estaban agradecidos y estaban agradecidos porque no los quitábamos de su entorno familiar, que es fundamental para esto. La Fundación ha tenido también hasta eso en cuenta, tener aquí la familia, ayudar a las compañías azules, es decir, todo lo que se pueda ofrecer a la persona para minimizar o mermar el sufrimiento, porque esto es muy difícil, como decía muchas veces, estos niños enfermos de corazón lo dejaban ahí, doctor, haga lo que pueda. Con toda esa historia que ha contado y toda la historia de vida que yo conozco, pues, al milímetro, que le ha aportado a esta sociedad enorme, que ha sido parte de esta transformación activa que hemos tenido en los últimos 40 años. Yo creo que muy pocas regiones del país han logrado hacer en tiempo tan corto una transformación en salud como se ha hecho aquí en Santander. Bueno, yo creo que para finalizar, doctor Quirós, ¿qué mensaje, qué recomendaciones usted le puede dar a los jóvenes que quieren estudiar medicina o son jóvenes médicos? Usted tiene entre su familia médicos muy jóvenes, después de toda una trayectoria de vida maravillosa, exitosa, modelo, etcétera, porque los jóvenes tienen otra forma de ver la vida. Es fundamental
inducirlos a que piensen bien la decisión que van a tomar. Y miren también su entorno familiar y miren también las posibilidades y el conocimiento que de ser solidario. Yo repito con lo de solidario. Solidaridad indica unos en cualquier circunstancia poder ser útil en la vida de uno. Es maravilloso. A través de la medicina es lo primero, porque eso uno está devolviendo vida. La vida no se vende en ningún almacén, en ningún magazine. Es vida, es algo que... Entonces, si la persona entiende que la medicina tiene que ir hacia eso, hacia poder dar vida a la gente, las decisiones son diferentes. Y que sigue sacrificio, muchísimo. Uno sacrifica a la familia, a los hijos, muchas veces no comparte. Yo eso lo valoro mucho. La gente no cree que solamente es el asistir a una consulta, una cirugía. No, el médico, antes sobre todo, era las 24 horas. 24 horas. Uno tenía un paciente y el teléfono a cualquier hora le sonaba, iba, y con eso no habían cuidados intensivos y ni había... No había nada. No había nada, entonces era eso. Sí, fue entonces era nada. Es decir, esto es maravilloso. Podríamos hablar 2 días de esto. Yo creo que hay que hacer más sesiones de podcast para que nos pueda contar más cosas. Hoy hemos tenido en perspectiva para abrir ese programa al ser más maravilloso que hemos conocido como médico, como ser humano, entregado a los pacientes, entregado a la fundación, entregado a la vida. Entonces, qué mejor que haber inaugurado ese podcast con el doctor Quirós. Para mí ha sido un placer, Roberto, tenerte aquí. Y a ustedes es un gusto tenerlos en perspectiva. Doctor Quirós, aquí nuestra dirección del programa encontró varias fotos que queremos regalarle. Fotos que han sido en diferentes etapas de su vida y que nos complace entregárselas para que las guarde y las una a esas millones de fotos que usted tiene en tantos álbumes que le he visto. Y a ustedes, mil gracias por acompañarnos en perspectiva y esperamos pronto verlos en otro programa. Mil gracias. Muchas gracias.